la idea un poco era si va Guado y si va Scioli, si van los dos, y si hay lista de unidad, y qué pasa con Massa, y en ese momento Massa estaba fuera de todo, ¿no? Por lo menos de las candidaturas fuertes. De repente hicimos todo el diagnóstico, todas las previsiones de cada uno, y a los 20 minutos estábamos contando con Sergio Massa era candidato a presidente. Cambió todo. Tal cual. Nosotros hicimos el top 5 y lo tuvimos que cambiar a las 10:30 de la noche porque nos cambió todo eso. Tal cual. ¿Y esto, cómo crees que mueve en Comodoro todo esto en las fórmulas que ya están establecidas y demás? Bueno, está ya rápidamente después de la confirmación de Sergio Massa, salió Arcioni, salió el gobernador, a decir voy a ser el candidato a diputado de Sergio Massa. Algo que ya se sabía, ¿no? Se manejaba que Arcioni iba a ser candidato a diputado con Massa o sin Massa en las boletas, ¿no? Porque en definitiva era parte del acuerdo que tenía con Juan Pablo Luque y con Ricardo Sastre. Eso iba a pasar en aquella famosa mesa chica en la que también estuvo Carlos Linares, aunque no tan de acuerdo él, pero se terminó así definiendo el tema de la fecha de las elecciones. Luque y Sastre le dicen, che, mirá, necesitamos adelantar las elecciones porque si no las perdemos. Así fue más o menos la charla. Tal cual. La respuesta de Arcioni, el compromiso fue, bueno, yo adelanto las elecciones, ustedes me militan la candidatura a diputado. Con lo cual, Arcioni era número puesto porque había un acuerdo así que, aunque no estaban tan seguros ni Sastre ni Luque, Arcioni, Linares seguro que no, pero digo, Luque y Sastre no estaban tan seguros, no querían ser ellos quienes lo rompan al acuerdo. Con lo cual, Arcioni era número puesto, con Massa o sin Massa. Tal cual. Era el candidato a diputado. Lo que pasa ahora, no sé si te han llegado runrunes y demás, se habla de que la fórmula de diputados nacionales de Chubut, por estos arreglos de que, che, declina Guado, declina Mansur, declina Scioli y demás, tiene que ser de la estructura de Cristina Fernández de Kirchner. Y en Chubut se habla de Glinsky-Nervi. Bueno, es lo que surgió más fuerte en las últimas horas, porque, claro, el escenario antes de Sergio Massa candidato, el escenario era con Arcioni siendo el candidato del acuerdo con Luque y Sastre. Se hablaba de el candidato de los gremios de la CGT, que por lo menos desde Comodoro era Walter Rey, referente de la bancaria, y el que impulsaba la candidatura de Glinsky con más fuerza era Jorge Taboada. No sé si tanto por Glinsky o por competir con Arcioni, porque las palabras de Taboada eran Arcioni que se vuelva a la escribanía, cualquiera menos él va a ser candidato. Entonces, incluso ayer llegó a decir, yo quiero que sea Glinsky, si no es Glinsky voy a ser yo, pero alguien va a ser candidato por este espacio, con lo cual, bueno, Camioneros también ya tenía la posibilidad de meter ahí un candidato. Bueno, y Moyano era candidato. Claro, porque Moyano era candidato a diputado nacional de Scioli. Al bajarse Scioli, ¿dónde queda ese espacio de Camioneros? Capaz que era impulsado por parte de Chubut con Taboada. Entonces, yo no sé si se vienen unas horas, de acá a las 12, puede pasar cualquier cosa, porque yo no sé si va a haber candidatos únicos o de unidad, por así llamarlo, en Chubut a diputados nacionales. Para mí, no sé si no va a haber paso. Mira, la idea del gobierno nacional, o por lo menos lo que piden desde el gobierno nacional, es que haya lista de unidad, ¿viste? Dicen, bueno, si nosotros lo hicimos a nivel nacional, la idea es bajar esa línea a todas las provincias. Pero Chubut es tan particular, y está tan particular la cosa dentro de arriba Chubut, del frente del oficialismo, que claro, puede pasar cualquier cosa. Si es Glinsky, es una victoria de Taboada, de Camioneros, que era el que estaba impulsando con más ganas esa candidatura. Sí, entre otros sectores también, Sí, no, claro, otros sectores también, de hecho otros gremios también. Sí, ya hace mes y medio, los gremios estaban impulsando a Glinsky como candidato a intendente en Comodoro. Claro. Antes de lograr la fórmula, cuando se hablaba de San Paoli, cuando se hablaba de OTAR, claro. Cuando se hablaba... Sí, me acuerdo. Sí, en realidad, cuando se hablaba de un OTAR jugando por afuera, se hablaba de Glinsky como candidato de Luque. Claro. Con lo cual, bueno, Glinsky es una persona que, digamos, es muy habilidosa en esto de ir moviéndose sin tocar con nadie.
¿viste? Como que va pasando por el medio de todos y no pegarle tropieza. los brazos a ninguno. Tal cual, hace los pasos bastante firmes a la hora de exponerse. Sí, sí, tal cual. Ahora, en esto que vos me decís, si Glinsky era candidato de Luque en su momento, yo entendería que esa fórmula de la que se habla en las últimas horas, como bien decimos, no estaría mal vista por la fórmula provincial. No, porque de hecho a Glinsky y a Luque los une una amistad personal de muchos años. Y hay otra cuestión acá. Yo te contaba que Luque y Sastre tienen un acuerdo para que Arcioni sea el candidato a diputado. Pero que tengan ese acuerdo no significa que sea lo que ellos quieren o lo que ellos desean. De hecho, esta aparición de candidatos de los gremios, como el caso de Walter Rey, que les decía recién, o el caso del propio Glinsky, a mí me cuentan que están un poco fogoneadas por Luque, que dice, mira, yo no puedo romper el acuerdo con Arcioni, pero metan otro candidato que le compite y le gane. Claro. Es lo que yo tengo como info. A ver, no pueden ser ellos. O sea, vos que decís que se va a fogonar una rompan el interna. acuerdo con Arcioni, Claro. pero tampoco tienen muchas ganas de que Arcioni gane la elección o que sea el candidato después de las PASO. Entonces van como instando a otros sectores a que metan candidatos que le puedan competir y le puedan ganar. Claro, de última dicen, che, estás en la ley, unas pasos, bueno, el que gana, gana y el que pierde acompaña. Claro, después, viste, manitos para arriba, decir, bueno, si para Mientras arriba... tanto nosotros caminamos la provincial, claro, tal cual. No es culpa mía, nosotros cumplimos el acuerdo, te bancamos, te militamos la campaña, pero por afuera le van pidiendo a otros sectores, sobre todo a los gremios, que vayan poniendo otros candidatos. Algo similar sucede con Ricardo Sastre, es más tuyo eso porque es de allá, pero ¿qué pasa? Sastre ha tenido una relación muy espinosa con Arcioni durante casi toda la gestión, no tiene tampoco tantas ganas de que Arcioni sea el candidato, pero sí necesitaban que Arcioni les dé la fecha de las elecciones, con lo cual ahí se generó un acuerdo. Sí, yo veo un cambio igual en la relación, no sé si será netamente protocolar o qué, pero vi un cambio importante por parte de los hermanos Sastre con Arcioni, para bien te diría, ¿no? Hay que ver qué hay atrás, hay que ver el porqué y demás, pero es verdad lo que vos decís. Yo te cuento cuál es el porqué para mí. Sí. Ayer salió en el boletín oficial publicado de la provincia un subsidio de 350 millones de pesos del gobierno de la provincia a Puerto Madryn para pagar los aguinaldos. Sí, bueno, eso... Vos no podés andar mal con la mano que te da de comer. Sí, eso pasa en varias ciudades también, los apoyos, salvo Comodoro, que tiene un ingreso, diría un plazo fijo tremendo. Después ocurre en varias ciudades el tema de la asistencia desde la provincia para poder afrontar algunos... Sí, no, y está bien, incluso yo no hago un juicio de valor sobre la asistencia en sí misma, no lo tengo claro. que entiendo que explica esa asistencia, quizá la buena relación que los Sastre hoy tienen que tener con Arcioni. Ya el año pasado, no sé si ustedes se acuerdan, en un acto en Puerto Madryn, Arcioni lo chiflaron. Sí. Tuvo bastante repercusión, pues fue chiflado, fue abucheado. Lo de la educación. Claro, bueno, después de ese acto, Arcioni salió muy enojado, y como también estaba Antonena, el ministro de Economía, en ese acto, las palabras como en caliente de Arcioni fueron: a Madryn ni un peso más, a Madryn ni un peso más. Se fue recontra caliente Mariano Arcioni de Puerto Madryn y le ordenó a Antonena que no le baje más plata a esa ciudad. Claro, después tuvieron que ir los Sastres recomponiendo esa relación para, bueno, poder revertir la cosa, ¿no? Y hoy los encuentra ahí como bastante más unidos, pero por debajo lo que subyace es una dependencia hoy de Madryn respecto del Estado provincial y unas ganas de Sastre, tanto como de Luque, de que el candidato después de las PASO no sea Arcioni, porque según dicen ellos, bueno, la provincia no es muy bien recibido por la gente, por los vecinos, pero una imposibilidad de romper el acuerdo que tienen con él.
no están ahí como un poco atados con eso. O sea que hoy puede pasar cualquier cosa, o va a haber, o puede haber paso, o puede haber al último momento la aparición de una fórmula que no sea la de Arcioni, porque uno también tiene algunos runrunes donde Nancy González también, muy cercana a Rossi, estaría buscando avales que ya los tendría para ser candidata a diputada nacional. Entonces uno pensaba Arcioni y Nancy, quizás, ahora la aparición de Glinsky Nervi, etcétera, etcétera, se puede ir moviendo más o menos del avispero. Bueno, a Rosario Nervi, a Rochi Nervi, que bueno, le contamos a la gente, bueno, los que te escuchan que lo deben saber, ¿no? Que es la esposa de Dante Bowen y es una de las referentes de Dolabón. Le habían prometido, a ver, ella quería ser candidata a intendente en Dolabón. Sí. Y de hecho venía trabajando para eso. Obviamente, como el intendente, su marido, no supone esto una gran pelea ni una gran discusión, no hay una ruptura ahí de nada. Pero lo que le habían dicho es, Roche, mira, ya no sea este tu momento, pero vamos a encontrar la forma de que puedas ir ganando otra experiencia desde otro lugar. Bueno, aparece ahora como uno de los nombres que encabezaría las listas, ¿no? Tal cual, tal cual. Che, Facu, ¿y cómo estuvo? Porque ayer vienen ocurriendo bastantes cosas en Comodoro Rivadavia. Ayer precisamente fue el lanzamiento de Ana Clara Romero también, en Comodoro. Con gran parte de la dirigencia de Juntos por el Cambio de la provincia, estaba Fabián Lón, estaba Gerardo Merino, ¿no? Me pienso en dirigentes de la zona donde están ustedes, había gente de la cordillera, bueno, una parafernalia ahí bastante importante, obviamente estuvo Nacho Torres, nada, en esta campaña que la tiene Ana Clara Romero, la verdad, a fuerza de ser sinceros, con algo que le funcionó muy bien en 2019, que es recorriendo los barrios. Ana Clara en 2019 era una desconocida, tal cual, y encabezó una campaña así, hablando puerta por puerta, vecino por vecino, presentándose, y la verdad es que le fue bastante bien, más allá de que perdió con Luque, está con casi un 35% de los votos, que para alguien que compite por primera vez en su vida en una elección, bueno, no estaba nada mal. No estaba nada mal. Ahora, ¿cuánto influyó la juntada, ¿cómo decirlo? El anuncio de Loma Ávila dentro de la estructura de Juntos por el Cambio comodorense? ¿Cómo cayó eso? ¿Crees que la perjudicó en algún punto? Mira, vos sabés que es un análisis que hicimos, porque la primera lectura, sí, que se cae madura es que, bueno, si lo ponen a Loma Ávila, y además el compañero de Ana Clara es Guillermo Almirón, que también es un peronista de toda la vida. Sí, sí. Bueno, para ahí suman votos peronistas. Esa era como la primera lectura. Pero después alguien dijo, che, ¿no será que los votantes de Juntos por el Cambio se enojarán? Claro. Por tener peronistas. Y lo del peronismo también, ¿eh? Yo creo que lo del peronismo, yo no veo a todo el arco petrolero votando a Juntos por el Cambio. Sinceramente, capaz que me equivoco, vos estás ahí en terreno, pero... Mira, yo pienso exactamente lo mismo, más allá de que los ves en las manifestaciones, viste, tocando los bombos y qué sé yo, hay una cuestión vinculada a que Jorge Ávila es un líder que mueve mucho las voluntades de petroleros. La verdad que la gente como líder sindical lo quiere mucho a Ávila y además hace bien porque es un tipo que ha trabajado mucho por su sector y ha conseguido muchas cosas, pero apenas me las imagino yo votando Juntos por el Cambio. Hay una cuestión, mira, en Comodoro no lo podría decir esto, pero lo voy a decir ahora. Total, vos no cuentes nada. No cuento nada. A mí me da la sensación de, viste aquello de, estoy buscando las palabras, estoy pensando... Largue, Facu, largue. ¿Viste aquello de, aunque la mona se vista de seda? Buena queda, tal cual. Bueno, con Ana Clara, para mí funciona al revés, es aunque la seda se vista de mona. ¿Qué quiero decir con esto? Ana Clara Romero representa un sector de Comodoro, un sector de la sociedad que ciertamente es un sector de clase media más acomodada, el sector de los profesionales, de los comerciantes, del pequeño empresario. Tiene una muy buena intención de votos en los barrios cercanos al centro. Mide muy bien en Radatili, básicamente. O saliendo de la zona norte, claro. Hay en kilómetro 3, kilómetro 4, que son barrios también de gente de clase media tirando a clase más acomodada. Pero después está lo otro. ¿Qué pasa en los barrios? ¿Qué pasa en la periferia? Claro, ¿qué pasa en el Abazo? ¿Lo que pasa en San Martín? ¿Qué pasa en el 8? Claro. Y a mí me pasa lo que a vos te pasa respecto de petroleros. Yo no me imagino, y esto es 100% prejuicio, para un personaje de Capusotto, yo no me imagino a la gente
del Máximo Bázulo, del Mogre, de Fracción 14 y 15, de la extensión del San Cayetano, votando a Ana Clara Romero. Claro. Porque, la barriada, como se denomina. Claro, porque no es como ellos, y no está ni bien ni mal, no es un juicio de valor esto, es solo una descripción. El tema, es que si llega ponga una yoguineta y se ate el pelo con una colita cuando va a esos lugares, a esos barrios, para tratar de generar cierta identidad, se nota, se palpa en el aire que no es como ellos, que no representa ese sector de la sociedad, y me parece que ahí puede estar el punto débil. Tal cual, y eso sí lo capta Otar y Maxi. Eso sí lo capta Otar. Dicho por Ana Clara, a mí me dijo que Maxi es gestión, que va a los barrios y es Maxi. A mí me lo dijo ella. La verdad es que Maxi Sampaoli no es para mí un tipo especialmente conocido por los vecinos. Sí lo ven, obviamente, pero no tiene un perfil alto, pero sí Otar. Porque además Otar fue en la gestión anterior el director de deportes, el presidente de Comodoro Deportes. Y claro, a partir de allí, digamos, llegó todo el tiempo a los barrios con obras, con gestión deportiva. Para mí esto parece una pavada, para mí no es un dato menor en un mundo político como el de hoy, donde el marketing es todo, porque en definitiva nos venden un producto electoral y no una persona. Para mí lo del sombrero le suma puntos a Otar. Absolutamente. Le genera identidad, porque ni siquiera necesitas escuchar su nombre o leer su nombre. El hombre del sombrero. Con una imagen ya generas identidad rápido. Ahora le secuestras el sombrero 15 días antes y se le cae la fuerza. Claro, sí, eso genera identidad, y para mí puede parecer una pavada, ¿viste? Alguno dirá, che, pero este pibe está analizando política y me está hablando de la importancia de un sombrero, boludo, no. Para mí genera identidad en serio, y en un mundo donde el marketing lo es todo en política, es un dato que yo no despreciaría. La gente que no sabe cómo se llama Otar, sabe que es el tipo que usa sombrero. Tal cual. Y cuando vaya al cuarto oscuro y vea la boleta, hay muchos vecinos de la periferia que van a decir, este es el del sombrero. Tal cual. Y van a meter la boleta. Porque funciona así. Y no un juicio sobre eso, no sé si es lo mejor, pero es lo que hay, es la realidad. Es la realidad, tal cual. Y eso para es lo que mí quizás le falta. Es un dato al menos. Tal cual. Y eso es lo que quizás decís que le falta a la hora de llegar a la barriada Ana Clara Romero. Sí, Ana Clara lo intenta y se esfuerza mucho, y ella va a los barrios y es de verdad muy simpática, y habla con los vecinos y los escucha y se toma un mate, pero hay algo que no se puede comprar. O lo tenés en la esencia o no lo tenés en la esencia, básicamente. Hay algo que no se puede impostar. Sí, es una mujer con mucho carisma, pero es para otro tipo de público, digamos, si estuviéramos hablando de música. Tal cual. Y si hablamos de otro tipo de público, ¿en dónde queda Trefinger? Que al final, ¡pum!, lo autorizaron, pero no se sabe si autorizan a Mirantes. Hay una cosa rara, dejen de pegarle a Trefinger, viejo. Trefinger está como el meme, ayúdame, loco. Porque, claro, debe abrir los brazos, ¿viste? Algo más va a pasar, debe pensar Trefinger, porque... Claro, hay una cuestión que tiene que ver con esto que pasó la semana pasada, ¿no? El Tribunal Electoral Provincial que dice, Trefinger, usted no cumple los años de residencia en Chubut. Lo cierto es que, en esta tiene razón Trefinger, hay jurisprudencia a nivel provincial y a nivel nacional que indica que la dirección del documento no es la única forma de acreditar la residencia. Hay otras formas. Y Trefinger, la verdad es que es un tipo que vive acá hace bastante tiempo. Tal cual. Era casi un formalismo. Había que tener ganas de ir por ahí, digamos. Y ahora, diciendo que el Tribunal Electoral lo integra parte de la política, digo, me parece que había más ganas de ir por ahí y buscar ese tecnicismo que otra cosa. Ahora están buscando algo parecido con la compañera. Con Mirantes, que estaría dispuesta a estar sin goce de haberes por la incompatibilidad de la fuerza policial. Eso a mí me había parecido, porque yo estuve con muchos policías que me decían siempre que, che, no podemos militar abiertamente porque no nos permite la fuerza, etcétera, etcétera, y se ha hecho desde el Cayetano, por así decirlo, ¿no? Pero ha pasado. Entonces, ser compañera de fórmula, candidata a vicegobernadora, siendo comisario, yo no sé si es compatible.
A lo cual ella decía que lo haría sin goce de haberes porque ahí no tentaría la incompatibilidad. Claro, bueno, habría que ver si eso, Si eso ahí prospera, funciona. claro. Bueno, eso sí está escrito en la norma, es más complejo de gambetear. Pero yo tengo esta pregunta, Gonza, mira, les hago esta pregunta, ya que hablamos de Treffinger. ¿A quién le conviene más que le vaya bien a Treffinger? A Luque y Sastre. Definitivamente, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que si lo bajaban realmente a Treffinger, esos votos migran inmediatamente para el PRO. Claro. Claro, sí, sí. Es una relación parecida a la que hay a nivel nacional entre el que va a votar a Patricia Bullrich y el que podría votar a Milei. Tal cual. ¿No? Tal cual. Digo, si en las PASO Patricia Bullrich pierde, esos votos probablemente vayan para Milei. No para la reta. Algo bastante similar. Entonces, hay un sector de la política que en una elección tan pareja, tan voto a voto, tan de no poder resignar nada... Al fin alguien que lo dice y que no sea yo. Es una elección atípica, es una elección muy, muy reñida para mí. Y sobre todo, viste, te dicen, bueno, pero la gente no vota a diputados. No, es real que no vota a diputados. Pero si yo tengo a mi hermana dentro de la lista de diputados y yo voto a mi hermana, no voto la fórmula. Y digo, y eso va a ocurrir. Y creo que, por ejemplo, Junco tiene votos propios, Aguilera tiene votos propios. Son gente que están dentro de una estructura que tienen votos propios, no que son de Nacho o que lo heredan de Nacho. Independientemente de los gremios, ¿no? Que no te garantizan nada para mí. Y hay otra cosa ahí, Gonza, para analizar, que es la siguiente. Da la sensación de que la elección va a ser muy pareja, ¿no? En Chubut hay históricamente, en promedio, un porcentaje entre un 5 y un 6% de corte de boleta. Es bastante poco, sí. Pero ¿qué pasa si la diferencia entre, pongamos, Luque y Torres, o Torres y Luque, cualquiera sea el orden, es menor al 5%? Una diferencia del 2-3%, ¿no? Hay una elección muy apretada. Es más la gente que cortó boleta que la diferencia de votos entre ellos dos. Y esto podría poner a la provincia en una situación otra vez de legislatura de distinto color que el oficialismo. Tal cual. Que es lo que pasó con Bussi en el... Y Eliseche, claro. Exacto, y Eliseche. Tal cual. Claro, el 5% de la gente cortó boleta, pero entre ellos se sacaron el 1 y pico. Igual yo no creo que es circunstancia, ¿eh? Yo creo que la gente ya no te da todo el poder. ¿Viste con las elecciones intermedias a nivel nacional? Sí. Si gana un color político el Ejecutivo, el Legislativo se viene dando en varias elecciones, lo gana el otro color, porque la gente ya no te quiere dar el poder absoluto y que hagas lo que quieras. Es como que te ponen un control. Claro, sí, la posición es un poco eso, ¿no? Una especie de contraloría ahí, si no un cheque en blanco. Tal cual. Si vos tenés mayoría amplia, vos votás y dejás de votar lo que querés. Instalás o ponés la política pública que querés, porque total, a la hora de levantar las manos están hasta la mayoría especial. Pero cuando no es así, que es lo que vos estás diciendo, ahí se complica. Igual yo creo que la provincia del Chubut necesita imperiosamente un gesto de gobernabilidad, sea el color político que gane, que sea, por parte de los legisladores. Tiene que haber, no se puede repetir el proceso de la ingobernabilidad, para mí. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Gonza? Que es muy propio de estos esquemas frentistas, digamos. Los partidos mayoritarios han perdido tanto peso en nombre de los frentes que integran, sobre todo el radicalismo, ¿no? Frente al PRO en el marco de Juntos por el Cambio, pero digo que terminan siendo opciones electorales casi como Frankenstein, digamos, ¿no? Fíjate arriba Chubut, son 8 espacios distintos, heterogéneos, con personas de miradas distintas, con personas que hace 2 días se tiraban de los pelos y que ahora son parte del mismo espacio porque forman coaliciones para ganar elecciones, pero no son coaliciones de gobierno. Tal cual, y con personas que al no ver una conducción real, cada uno de esos legisladores que integran la lista de diputados le responde a su dirigente. Claro, y después terminamos con una legislatura con 7 bloques, como la que tenemos ahora. Igual la legislatura que tenemos ahora con todos los bloques que tuviera es un desastre, igual es para otro análisis, pero bueno, están hasta agosto sin laburar, pero terminamos con una legislatura totalmente fragmentada como la que tenemos ahora. ¿Por qué es lo que pasa o es lo que promueve este esquema frentista, donde vos tenés
8 partidos distintos metidos en el mismo frente para ganar una elección, pero después no pueden gobernar. Entonces, ahí empiezan, no, soy camionero, me hago un bloque, yo le respondo a McCarthy, voy con otro bloque, Tal cual. y se van fragmentando. Esto termina llevando a una pérdida absoluta de poder de los oficialismos, pero una pérdida de poder de la mayoría, digamos. Nadie hoy en la legislatura tiene una gran mayoría No. arrasadora, digamos. No. No. Y es muy difícil gobernar así. Absolutamente. Facu, querido, un placer. Igualmente, Gonza, saludos para todos ahí. Un gustazo, un gustazo grande. Bienvenido. Gracias. Un placer haber compartido un ratito de la mañana con ustedes. A disposición siempre. Y nada, queda la cortina, ¿no? Ya como... Sí.